Hace unos años, antes de entrar al seminario, tuve una etapa difícil tanto económica como emocional y físicamente en mi salud. Debido a mis malos hábitos alimenticios, mis excesos de comida chatarra y alimentos poco nutritivos, llevaron a mi organismo por segunda vez en la vida a verse afectado. Tuve síntomas de hipoglucemia, problemas gástricos, de peso y articulaciones. La mayor parte del tiempo me sentía débil y cansada y todo me costaba el doble y el triple de trabajo la mayor parte de las veces. Más adelante, desarrollé ansiedad generalizada y principios de vértigo, haciendo aún más complicada mi situación porque a lo largo de la semana tenía que realizar muchas actividades, desde ver por la familia, cocinar, estar con la gente que me necesitaba. Aparte, tenía un ministerio en la iglesia y tenía que trabajar para los gastos diarios. Y en ese tiempo estaba estudiando 3 cosas a la vez, por lo que tenía mucha tarea y cosas que hacer durante el día. Pensé en algún momento que no iba a poder con todo y estaba llegando a mi punto de quiebre. Pero fue precisamente en esos momentos que llegó a la casa uno de mis hermanos con una película. Y pues bueno, yo ya tenía más de un año que no tenía tiempo de sentarme a ver televisión y mucho menos tenía ganas de sentarme a ver una película en esos momentos. Pero lo que llamó mi atención fue verla el otro día sobre la mesa y leer el título porque decía El camino del guerrero. Y bueno, a mi parecer el protagonista de la portada no tenía ninguna facha de guerrero, sino más bien parecía un atleta deportivo. Y pues doy gracias porque tuve la oportunidad de ver esta película completa, porque a través de ella me recordó Dios principios muy importantes que anteriormente me había enseñado y que al retomar mejoraron mucho mi vida en esos momentos que tanto lo necesitaba y pude avanzar en aspectos que pensé no lograría nunca. Entre varias cosas que podemos aprender de este filme basado en un hecho de la vida real, hay 3 principios fundamentales que Dios, a manera de entrenador, ha enseñado a millones de personas a lo largo de la historia en todo el mundo, y los cuales, todo aquel que los toma en cuenta y los hace, presentan una mejoría en su vida de manera impresionante y significativa. El primero de estos principios es cambia tus acciones. En Deuteronomio 8:1 dice lo siguiente: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y seas multiplicado y entren y posean la tierra. Dios le dice esto al pueblo una vez que salen de Egipto para que pudieran ser fortalecidos y tuvieran la capacidad de llegar a la tierra prometida lo antes posible. Les dice, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que les prescribo hoy para que lleguen a la tierra. Es decir, pondrán atención a todas las instrucciones que les doy hoy para que logren su objetivo. Dios, como entrenador de vida, nos da estas mismas instrucciones a nosotros en forma de mandamientos, para que podamos detenernos por un momento y reflexionar qué es lo que hemos estado viniendo haciendo hasta el día de hoy, que posiblemente haya o esté retrasando nuestro avance en algún área de nuestra vida. Y así poder rectificar a tiempo y cambiar y hacer lo que realmente nos hará bien. En esta parte de la Biblia se utiliza la palabra cuidar. Cuidarás de hacer. La palabra cuidar significa en la mayoría de los diccionarios y definiciones, significa lo siguiente: es dedicación, esmero y entrega de tiempo. Esto permite el descubrimiento de habilidades que de otro modo habrían pasado desapercibidas. Pero también conlleva un esfuerzo, que en la mayoría de los casos implica cambios y renuncias en la forma de vida de las personas. Y esto es precisamente lo que la mayoría de los entrenadores deportivos enseñan a sus atletas antes que nada, y lo que la mayoría de estos hacen antes que cualquier otra cosa. Y esto es dejar malos hábitos y mejorar su calidad de vida, para así poder tener un alto rendimiento y poder llegar a su objetivo lo antes posible. De igual modo, en la película El Camino del Guerrero, el hombre mayor que trabaja en la gasolinera y el cual se vuelve uno de los principales entrenadores del joven gimnasta, es lo primero que le enseña antes que cualquier entrenamiento. Le hace ver que era necesario dejar malos hábitos y mejorar su forma de vida, ya que este muchacho llevaba una vida desenfrenada y de excesos. Desde su manera compulsiva y rápida de comer, bebía demasiado, bebía frecuentemente, tenía relaciones sexuales con una y otra mujer. Incluso se había metido sexualmente
con la novia de su mejor amigo. Aparte de esto, mantenía una actitud arrogante, egoísta y hostil ante la vida y ante lo que le rodeaba. Y con esta misma actitud, arrogante y burlona, rechaza la primera instrucción de su maestro, pero pretendiendo llegar a su meta lo antes posible. Hasta que más adelante cruza su límite y algo se rompe en él. Es hasta entonces que este joven logra entender la importancia de dejar sus malas acciones y de cambiar. Y es entonces que comienza a rectificar, deja sus malos hábitos, deja sus excesos, deja también su vida sexual desenfrenada para establecer un compromiso serio con una sola mujer, busca a su amigo para pedirle perdón y se vuelve más sensible con su entorno. Es cuando entiende que uno de los propósitos más grandes que tiene el ser humano es venir a servir a los demás antes que a sí mismo. Y es entonces que logra avanzar. Hasta entonces logra avanzar en más de un 80% hacia su meta, como nunca antes. Después de haber visto todo esto, Dios me permitió entender que yo también tenía que cambiar algunas acciones, que no me estaban beneficiando en lo absoluto en esos momentos de mi vida. Dios me enseñó a alimentarme mejor, aprendí a descansar, a organizar más mi tiempo. Me ayudó a continuar mejorando mi carácter iracundo e inestable y aprendí el valor de la paciencia. Pero sobre todo en ese tiempo, tuve un pretendiente que era casado y que frecuentemente me buscaba para tratar de platicar conmigo y ver la posibilidad de que hubiera algo entre nosotros. Y aunque gracias a Dios no pasó absolutamente nada entre él y yo, llegó un momento en que debido a su gusto por mí, a su insistencia y a sus cualidades, comenzó a llamar mi atención. Y comencé a pensar en él casi a diario. Y me desesperanzaba la idea de saber que ni siquiera iba a poder ser mi novio y mucho menos mi esposo. Dios me confirmaba cada día que ese hombre no me correspondía en lo absoluto. Y fue entonces que entendí que no es necesario llegar a ciertas acciones para que esto nos afecte. Que el simple hecho de pensarlas ya nos quita fuerza, energía y nos distrae de nuestro objetivo. En cuanto entendí esto, de inmediato borré a este joven de todo medio, desde el teléfono celular y hasta tratar de evitar a toda costa cualquier lugar donde pudiera encontrarme, aunque fuera solo para platicar. Y jamás volví a saber de él. Después de realizar todos estos cambios, fue entonces que pude recobrar mi energía interna y posteriormente la externa. Y entonces pude avanzar en lo que realmente yo tenía que hacer. Y entendí que tomar en cuenta las instrucciones de tu entrenador te fortalece. Y esto lo dice en Deuteronomio 11:8. Dice, guarda pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas fortalecido. Quizás en estos momentos hay alguien que se está sintiendo frustrado, desesperado, simplemente preocupado porque no ha podido avanzar en algún área como realmente quisiera. Quizás sería bueno que pudiera detenerse por un momento y reflexionar qué clase de acciones ha estado manteniendo hasta este momento que posiblemente en lugar de acercarlo a su meta, cada día lo están alejando más y más de ella. Voy a citar algunas acciones que probablemente pudiera ser que lo estén afectando. Quizás no se está alimentando lo suficiente o de manera correcta, o tal vez está comiendo en exceso alimentos que en lugar de beneficiarlo lo están perjudicando su salud, como en mi caso, y esto no le está produciendo la suficiente energía que necesita para avanzar. O posiblemente no está descansando bien, o tal vez está gastando tiempo de más en televisión o en el celular, en plataformas o aplicaciones que en lugar de beneficiarlo o acercarlo a su meta, cada día lo alejan más de ella. O simplemente puede ser que esté dependiendo de algún vicio o adicción. Incluso el estar llevando una vida sexual de manera incorrecta, ya sea en adulterio, fornicación o infidelidad o en alguna
cosa como estas, también puede estarle quitando tiempo y energía. Una energía, sobre todo mental, física, emocional, pero sobre todo espiritual. Pero también puede haber alguien que en todas estas cosas anteriores esté viviendo al 100% y no tenga ningún problema con todo lo anterior, esté perfectamente bien. Pero por otro lado puede ser que esté gastando su tiempo y energía en discusiones, enojos, resentimiento, en envidia o rechazo hacia alguien más. Ver la vida de otros para mal también quita tiempo. Y también puede haber sencillamente quien haya o esté manteniendo una actitud de insatisfacción, ingratitud ante la vida y ante lo que le rodea. Y esto también quita fuerza. No sé si sea algo de lo anterior, de esta lista, o alguna otra la acción que lo esté perjudicando. Pero sería bueno que pudiera descubrirlo lo antes posible con la ayuda de Dios, para así poder cambiar, rectificar a tiempo y lograr cambiar antes de ser quebrados. El segundo principio es: saca la basura de tu mente. Alrededor de los últimos años, cada día se habla y se entiende más sobre la importancia de los pensamientos y su repercusión directa sobre el organismo y la vida de las personas. Hay una analogía que en lo personal llamó mucho mi atención de Silvio Rahim, en donde, a manera de ilustración, por medio de un árbol, explica la importancia de los pensamientos en su libro. Y él dice lo siguiente: las raíces del árbol representan los pensamientos de la persona, el tronco sus emociones, y el follaje frutos el resultado, es decir, las acciones que de algún modo se terminarán reflejando en el ser humano. La esencia de la persona está en la semilla y la semilla está allí en la raíz, en el interior donde nadie puede ver, pero que de algún modo terminará dando un fruto que se notará en el exterior. Por ejemplo, si hay alguien que tiene pensamientos constantes de inseguridad, de incapacidad, o de temor a no poder cumplir con sus propias expectativas, o temor a no poder cumplir con las altas expectativas que otros tienen de él, tarde o temprano esta clase de pensamientos comenzará a afectar sus sentidos, y aunque realmente tenga una gran capacidad, no podrá percibir lo que es capaz de hacer. De igual modo, si hay alguien que tiene pensamientos constantes de odio, resentimiento, envidia o rechazo hacia alguien, tarde o temprano, sus acciones terminarán delatando lo que realmente siente por esa persona. Es importante tomar en cuenta nuestros pensamientos y entender que nuestra manera de pensar nos ayuda a avanzar o perjudica nuestra capacidad. Pero este no es un tema precisamente del mundo contemporáneo moderno, sino que Dios ya hablaba de él hace millones de años atrás. Dios fue el primero en decir: por sus frutos los conoceréis. Y en Proverbios 23:7 dice: porque como piensa el hombre en su corazón, así es él. El corazón está íntimamente ligado a la mente. Está allí en lo más interno de la persona, que es la voluntad, la cual terminará definiendo lo que realmente terminará haciendo cada quien con su vida. Si continuamos leyendo, en Deuteronomio 8:2 dice lo siguiente al respecto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para afligirte, para probarte y para saber lo que realmente había en tu corazón. Las circunstancias revelan lo que realmente hay dentro de la persona y quién realmente es. Y el pueblo que salió de Egipto demostró constantemente tener una mentalidad negativa que se reveló y se confirmó en cada una de sus acciones y decisiones a lo largo de todo el camino. Fue Dios mismo quien les hizo ver que debido a su mala forma de pensar no iban a poder cruzar al otro lado. Necesitaban ser liberados de sí mismos, de sus pensamientos de ingratitud, insatisfacción y queja, de sus pensamientos de muerte y envidia hacia Moisés y hacia la gente que Dios había designado, y de sus pensamientos contra Dios, pues a pesar de haber visto todo lo que Él había hecho por ellos, aún así pensaban frecuentemente que Dios los había sacado de Egipto para hacerlos morir en medio del desierto. Y entre tantas cosas más, necesitaban ser liberados de sus pensamientos de incapacidad e inseguridad, pues a pesar de igual modo de haber visto todo lo que Dios les había permitido avanzar y hasta dónde habían llegado, aún así
Pensaban que ni con Dios mismo iban a poder cruzar al otro lado y vencer a sus enemigos. Fue su manera negativa de pensar la que los incapacitó para avanzar. Quizá por esto, en la película El Camino del Guerrero, el joven gimnasta, esta es la siguiente lección que recibe. Pues a pesar de reconocer en sí mismo su alto potencial y estar rodeado de medallas, reconocimientos y trofeos, aún así lo invadía constantemente la idea de la posibilidad remota de no ganar la medalla de oro. Y esto lo enfermaba. Su mentalidad no lo dejaba vivir a tal grado que esto había afectado sus sentidos y no podía entrenar como realmente él podía hacerlo. Al verlo su maestro en esta condición, le hace ver que para poder avanzar necesitaba limpiar su mente. Y le dice, saca la basura de tu mente. Sacar la basura de tu mente es sacar todo aquello que te distrae para lo único realmente importante. Y esto es el aquí y el ahora. Y cuando realmente logres vivir en tu presente, te darás cuenta de todo lo que en verdad puedes hacer y de lo bien que lo haces. Más adelante este muchacho aprende cómo y vuelve a su presente. Y al volver se conecta con él. Y al conectarse con su presente se reconecta consigo mismo y se estabiliza emocionalmente. Y es entonces que puede entrenar como nunca antes. Dios me mostró la importancia de la mentalidad y de la forma de pensar por este medio, de igual modo, y por muchos medios más. En aquel tiempo, cuando llegué a padecer ansiedad generalizada, al entrar a uno de los consultorios a los cuales asistí para saber qué es lo que me estaba sucediendo, de inmediato en uno de ellos, al entrar casi de extremo a extremo en una pared, había un letrero que decía, exceso de pasado, depresión. Exceso de futuro, ansiedad. Por lo que entendí que cuando estamos divididos entre el pasado y el futuro, matamos nuestro presente y nos desestabilizamos mentalmente. Y esta es la causa de muchas de las enfermedades emocionales y físicas que está afectando a tanta gente en la actualidad. Por eso, así como juntamos la basura en nuestras casas o en el lugar donde estamos y la echamos fuera, de inmediato es necesario que saquemos la basura de nuestra mente antes de que se pudra, contamine nuestro presente, afecte nuestros sentidos y dañe nuestra vida. Quizá hay alguien que no ha podido o no ha logrado mejorar su manera de pensar, pero podría intentar empezar por pedirle a Dios que le ayude, ya que Él tiene la capacidad para hacerlo, así como me ha ayudado a mí y ha ayudado a millones de personas a mejorar nuestra forma de pensar en este mundo. Dios puede ayudarle. Dios puede ayudarle a mejorar, ya que Él vive en el presente y Él es dueño absoluto del aquí y del ahora. El tercer y último principio es disfruta el trayecto. Finalmente, en la película El Camino del Guerrero, el joven gimnasta vivía con la idea constante de llegar a su meta lo antes posible. Ganar la medalla de oro representaría para él su éxito y su aparente satisfacción total en la vida. Al verlo, su maestro entrenador, que su felicidad dependía de esto, le hace una pregunta crucial en cuanto a su destino. Le dice, ¿y qué pasaría si no ganas esa medalla de oro? Alternativa que el joven rechaza rotundamente y se niega a aceptar que debido a estar esperando esa medalla de oro por tanto tiempo, se había y se estaba perdiendo de acontecimientos únicos, inigualables e irrepetibles que estaban pasando a su alrededor cada día. Pero después, más adelante, después de un largo aprendizaje, este joven logra entender que efectivamente no hay momentos comunes, que siempre está pasando algo grande y asombroso, desde que te despiertas por la mañana hasta las cosas más sencillas y cotidianas como disfrutar de un atardecer, entre tantas cosas más. Y también logra entender que lo que aporta la felicidad es el viaje y no precisamente el destino al que se tiene que llegar.
La mayoría de las personas enseñan a otros desde muy niños a que tienen que llegar a un punto en específico para ser felices o para que su felicidad sea completa. Pero pocos aprenden a disfrutar el trayecto. Muchos, desde niños, aprenden a que tienen que estudiar por años para llegar al objetivo de obtener un título universitario. Posteriormente, la nueva meta se convierte ahora en obtener un gran trabajo, tener un mejor nivel, dinero. Para otros el objetivo posiblemente es tener cosas, viajes. Para alguien más, el objetivo posiblemente es casarse y para otros la meta tener hijos. Para a su vez, enseñar a estas nuevas personas este mismo círculo de vida. Y no está mal precisamente tener o planificar una meta o planear el futuro, sino que el error radica en que pocos disfrutan o aprenden a disfrutar sus procesos. Por ejemplo, he conocido personas que después de tanto tiempo logran tener un título universitario en sus manos y meses después se sienten decepcionadas porque las cosas no eran como ellos pensaban. Conozco a algunas personas que tienen dinero y un buen trabajo, pero todos los días amanecen insatisfechas. Y conozco un par de personas que tienen una casa frente al mar o a un lago y que personalmente me han dicho que están fastidiadas de ver el mismo paisaje y que para ellas es tan común que les da igual, cuando muchos quisieran estar en su lugar. Y también conozco matrimonios que están hartos y padres que no valoran a sus hijos. Es importante aprender a disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso es ser feliz aún antes de llegar a la nueva meta. Emerson dijo: quien no es feliz con lo que hoy tiene, aunque llegue a poseer el mundo entero, jamás lo será. Y en una página de desarrollo humano, Agustín Ibarreche habla al respecto y lo resumí de la siguiente manera. Dice: es importante tener una meta, pero muy peligroso depender de ella. Todos condicionamos nuestra felicidad a un evento determinado, como por ejemplo, hasta que tenga dinero, hasta que me cure de cierta enfermedad, hasta que viva con cierta persona, hasta que me titule, etc. Según nosotros es hasta entonces y solo hasta entonces que seremos completamente felices. Pero la ventaja de disfrutar el proceso es que tenemos la meta cercana, disfrutar lo que estás haciendo hoy. No piensas en la meta, disfrutar el proceso ya es la meta. Esto de disfrutar el proceso tiene mucho que ver con la salida del pueblo de Egipto. Este acontecimiento es una especie de maqueta que muestra muchos de los aspectos que se relacionan con el ser humano en la actualidad, así como su posible solución. Y en este caso, el pueblo que salió de Egipto vivía con la idea constante de llegar a la tierra prometida lo antes posible. Y debido a esto se perdió de todas las grandes cosas que tuvo frente a sí mismos cada día. De igual modo, así hay personas que pueden pasar o pasan años de su vida tratando de llegar a un punto en específico y cuando llegan ahí se dan cuenta que se sienten igual de insatisfechos o peor que antes de llegar porque no era suficiente y ahora hay algo nuevo que alcanzar. Muchas personas desperdician su vida por estar esperando lo que está vagamente a lo lejos, que no les queda tiempo de disfrutar de todo lo importante que tienen cerca frente a sí mismos. Vamos a ver por último qué dice Deuteronomio 8, del 3 al 4 sobre este tema. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Aquí se le hace ver al pueblo que tuvo todo para ser feliz, pero no pudo disfrutarlo debido a que para ellos nada fue suficiente.
Desde el primer momento en que salen de Egipto, entran en la tierra prometida. Dios era su tierra prometida. Dios es la buena tierra, fuente inagotable de toda bendición, y lo fue para ellos cada uno de los días de ese recorrido. Pero no se dieron cuenta, porque no supieron valorarlo. Dice la Biblia que este pueblo tuvo la exclusiva de vivir acontecimientos únicos, inigualables e irrepetibles que ninguna otra nación volvió a vivir jamás a lo largo de toda la historia. Voy a leer algunos de estos acontecimientos que tuvieron la exclusiva de vivir. Dice la Biblia que llegan al monte Sinaí, donde Dios los estaba esperando, Dios mismo los estaba esperando, y les dice en Éxodo 19:5, ustedes serán mi especial tesoro entre toda la tierra, porque toda la tierra me pertenece. La tierra más importante antes que la tierra prometida fue la tierra donde Dios estaba allí para ellos. Dios los libró de la esclavitud, los libró de los egipcios, los tomó sobre alas de águila para llevarlos a Él, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Dios se presentó ante ellos y oyeron su voz en medio del fuego. Dios iba delante de ellos para reconocerles el camino como un guía, con nube de día y con resplandor por la noche, con un resplandor de fuego por la noche. Delante de ellos hizo maravillas, dividió el mar, detuvo las aguas, hendió las peñas en el desierto, les dio beber como de grandes abismos, sacó de las peñas corrientes e hizo descender aguas como ríos. Abrió las nubes y las puertas de los cielos e hizo llover maná sobre de ellos para que comieran. Pan de nobles comió el hombre. Dios les envió comida de los cielos hasta saciarlos. Trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Llovieron como arena del mar aves que vuelan. Los guió con seguridad en el mar, cubrió a sus enemigos. Los trajo a las fronteras de su tierra santa. Dios los trajo al monte que ganó con su mano derecha. Echó naciones fuertes delante de ellos y los hizo un pueblo más fuerte. Les dio el inédito de sus mandamientos para que tuvieran vida. Dios les permitió la exclusiva de tener la primera parte de la Biblia, de la cual también ellos formaron parte. Dios fue su pastor, su maestro, su guía, su protector y su compañero de viaje. Quizá por esto a Moisés no le perturbó tanto la idea de no entrar a la tierra prometida, pues estaba tan entretenido disfrutando el trayecto, que el brillo de la medalla de oro que representaba la tierra prometida para el pueblo quedó tan pequeño, que dice la Biblia que él estuvo frente a un resplandor más grande, aún mayor, a tal magnitud, que el rostro le brilló durante días. Muchos piensan y dicen, pobrecito de Moisés. Se quedó sin lo único que valía la pena en toda esa historia. Después de tanto esfuerzo, no pudo entrar a la tierra prometida. Pero esto no es verdad. Para Moisés había algo que valía aún más la pena. Y esto era Dios. Para Moisés valía más Dios que todo esto. Dice en Hebreos 11 que para Moisés Cristo era más valioso que todas las riquezas y tesoros de este mundo, y que Moisés tenía puesta la mirada en un galardón mejor. Galardón significa recompensa, y para Moisés su recompensa fue Dios, y la disfrutó a cada momento. Moisés disfrutó ver a Dios como ninguna otra persona lo pudo haber visto en esta vida tan cerca. Disfrutó verlo de cerca, hablar con Él, escucharlo y tenerlo por compañero de viaje en una experiencia única e irrepetible en su vida.
También dice en Hebreos 11, que Moisés prefirió ser maltratado junto al pueblo antes que preferir todos los beneficios y privilegios de Faraón. ¿Cuánto más no iba a ser solidario con el pueblo en esos momentos y aceptar sin más réplica el quedarse con ellos antes que cruzar al otro lado? Voy a leer por último qué dice la Biblia sobre Moisés en Deuteronomio capítulo 34, ya el último capítulo. Dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya visto, conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios de Jehová, que Jehová le dio a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. Moisés no se quedó sin lo mejor. Moisés tuvo una gran recompensa y la disfrutó segundo a segundo. Moisés fue el hombre que vio cara a cara a su Creador y que pisó la tierra donde Dios estuvo con él.